Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Homeschool. Y la semana pasada estábamos tratando el tema de la literatura, lo importante que es escoger buenos libros para nuestros hijos, para leer con ellos en casa. Y teníamos el versículo de Filipenses 4:8, que es el estándar de cómo escoger un buen libro. Y Filipenses 4:8 nos dice que todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo noble, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en ello pensad. Este es un fundamento para escoger los buenos libros para leer con nuestros hijos. Y hoy tengo otra cita muy importante que también resalta la calidad de libros que escogemos. Y está en Romanos 15:4 y dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, todo lo bueno que se ha escrito edifica la fe de nuestros estudiantes, la fe de nuestros hijos, porque les da esperanza. Y hay muchos libros que quitan la esperanza, que quitan la fe de nuestros hijos, y no vale la pena invertir tiempo leyendo esos libros. Entonces, en esta sesión vamos a ver una parte muy importante cuando nosotros escogemos un libro. Yo escogí para dar estas pequeñas clases el libro de Alice Dalglish, que es El coraje de Sarah Noble. Coraje de Sarah Noble trata de una historia de una niña en el tiempo de la colonia en los Estados Unidos, cuando se empezaban a formar los pueblos y los padres tenían que construir las casas en lugares que no habían sido habitados, y este padre llevó a su hija para empezar a construir su casa. Entonces es una historia muy bonita que vale la pena leerla a los niños. Es un libro que no es muy grande, es más que todo para los niños, este libro para los niños de primaria, los primeros grados de primaria. Entonces, una de las cosas más importantes para hacer antes de empezar a leer un libro es estudiar quién lo escribió. Entonces, la autora de este libro se llama Alice Dalglish, y esta escritora nos muestra cómo era la vida en el tiempo de los comienzos de los Estados Unidos como una nación. Pero cómo estudiar la autora es muy importante. Cuando escogemos el libro, bueno, vamos a ver quién era la autora. Y hay una hoja que quiero mostrarles aquí, pues no se ve muy bien, pero les voy a explicar qué se estudia cuando uno hace el estudio de un autor, o cuando hace el estudio de un personaje importante, para ver cómo Dios lo preparó, cuál fue la influencia que tuvo, en qué contribuyó para la nación en el tiempo que vivió. Entonces usamos esta hoja que se llama cómo hacer el estudio de un individuo clave. Entonces, el individuo clave en este momento es la autora del libro El coraje de Sarah Noble, y se llama Alice Dalglish. Entonces, en la primera columna nosotros vamos a averiguar su historia cristiana. Esto tiene que ver con el tiempo donde nació, el lugar, el contexto en el que ella nació, cómo estaba el lugar donde ella vivió, qué situaciones se vivían. Y también vemos la mano de Dios en su niñez. Entonces aquí dice que nosotros podemos hacer esa investigación del trasfondo histórico del personaje, estudiando una buena biografía de la persona que vamos a estudiar. Entonces, en este caso, la biografía la hizo la señora Catherine Dunn, y ella nos da un recuento según estas diferentes casillas de la vida del autor de este libro. Entonces, Alice nació en 1893 en un lugar que se llamaba Islas Antillanas. Hoy forman parte de Trinidad y Tobago. Ella vivió también, luego más adelante, sus padres se trasladaron a vivir a los Estados Unidos en un pueblito que se llamó Brookfield, en Connecticut. Entonces esto le damos al niño: ¿por qué estudiar dónde nació un autor? ¿Dónde nació un personaje importante? Porque el lugar donde uno nace, el tiempo donde uno nace, la providencia de Dios en nuestra vida es muy importante, porque muestra que cada uno tenemos un plan y que Dios nos diseñó con un propósito específico. Entonces los niños van aprendiendo de esto desde pequeños. Ellos tienen un propósito. Dios les dio un lugar definido, Dios les dio una historia,
y ellos van a ser parte de la historia de la nación. Entonces estudiamos un párrafo de la vida de la historia del autor, y luego entonces el otro párrafo tiene que ver, esto puede ser una sola clase del trasfondo histórico del autor del libro, y pueden ubicar en el mapa, delinear en el mapa dónde estaba ese lugar, en qué continente, en qué lugar estaba ese lugar tan importante donde Dios permitió que este personaje naciera. La segunda parte tiene que ver con la influencia que el autor tuvo de su niñez. Tiene que ver con la educación en el hogar, con los amigos asociados, la literatura que leían, las relaciones, influencia espiritual. Entonces tiene que ver mucho con esas influencias cristianas que desde pequeña ella recibió para ser la clase de persona que es. Entonces en el libro, en la biografía que la señora Dan hace sobre la vida de Alice, ella extracta ideas, porque esas tienen que ver ideas que no son inventadas ni imaginadas, no, tienen que salir plasmadas de acuerdo a la biografía que se hace sobre ella. Entonces la señora Dan dice, su padre leía en voz alta a Alice, o sea, era una buena influencia de lectura en su casa. Su padre le regaló un lapicero. Había muchos libros para leer en su hogar. A ella le interesaba mucho escribir. Entonces, este es un pequeño párrafo que uno hace de las influencias que ella tuvo en su hogar, y por supuesto la vida de Alice fue muy impactada por su padre y por el entorno familiar que ellos tenían de amar la literatura, de leer buenos libros. Entonces ya vimos, la primera columna tiene que ver con su historia, donde nació, el lugar y la mano providencial en su vida. La segunda tiene que ver con las influencias, entonces todo lo que ella vivió en el hogar, los amigos asociados, la literatura, las relaciones y la influencia espiritual que tuvieron, ya sean libros sobre la vida de ella. La columna que tenemos que leer y tenemos que estudiar el carácter que ella desarrolló. Y esto pues sale de la biografía que nosotros estamos leyendo. Dice, a ella le gustaba leer, le gustaba escribir, amaba a los niños, era perseverante. Estas ideas son la conclusión de lo que estamos leyendo de la vida de Alice. Otra cosa que vamos a ver es la cuarta casilla, que tiene que ver con por qué es importante que estamos leyendo este libro. Ella hizo una contribución para su nación, hizo una contribución para muchas naciones, porque dice, Alice escribió más de 40 libros para niños y forma parte de la literatura infantil en muchas naciones, especialmente en América, se leen sus libros. Entonces, haciendo este estudio de un personaje clave que es Alice Dalglish, que vamos a estudiar el libro de ella, entonces es importante leer el autor, y esto nos da las bases para saber que vamos a leer un buen libro, porque era una buena cristiana, una persona que amaba la literatura, que amaba escribir, que amaba plasmar sus ideas para bendecir la niñez de su nación. Entonces espero que les haya sido de mucha información y buena ayuda cómo empezar a estudiar un individuo clave, cómo empezar a estudiar un libro teniendo en cuenta primeramente el autor, su vida, su carácter, su influencia. Muchas gracias, y en la próxima sesión hablaremos un poquito cómo estudiar capítulo por capítulo. Vamos a dar un pequeño ejemplo para que usted lo pueda hacer con los niños en casa. Entonces, que tengan un buen tiempo y nos vemos en una sesión más de Hablemos de Homeschool.